Última mesa de las primeras jornadas de literatura infantil y juvenil, Dailan Kifki, llamada Elsa Bornemann en homenaje a los 10 años de su fallecimiento, como venimos conversando desde la mañana. Esta es la tercera mesa, como decía, ya pasamos por una mesa de traducción y una mesa de edición más homenaje a Elsa Bornemann recién. Esta mesa es de narrativa y poesía para infancias y juventudes, que la verdad es que es un título muy gigante, así que lo que quiero decir es que es una mesa de autoras y esto implica escritoras e ilustradoras, en este caso una ilustradora que es Mariana Ruiz Johnson. Vamos a hablar, por supuesto, de narrativa y de poesía, pero me gustaba la idea de achicar un poco el tema porque es muy grande. Voy a leer las biografías de las invitadas para presentarlas y les voy a pasar directamente la palabra a ellas. Después de eso vamos a conversar entre nosotras, cosas que hayan surgido y resonado en lo que cuente cada una y algunas preguntitas y abrimos mic al público después. Bueno, vamos a la presentación. Mariana Ruiz Johnson nació en Buenos Aires en 1984. Es autora e ilustradora especializada en libros para las infancias. Ha explorado distintos registros y formatos de la literatura infantil, como libros para bebés, historietas, libros informativos, libros álbum y antologías poéticas. Su obra se publicó en todos los continentes. Ganó el concurso internacional Compostela de álbum ilustrado en 2013 con su libro Mamá, publicado por la editorial gallega Calandraca y traducido a 10 lenguas. En 2013 ganó el concurso internacional de libros silenciosos Silent Book Contest con Mentre tu dormi, publicado por la editorial italiana Cartusia y luego traducido al inglés, al japonés y al español. Sus ilustraciones han formado parte de catálogos prestigiosos como el White Ravens, Múnich, Alemania, Fundación Cuatro Gatos, Estados Unidos, el Catálogo Iberoamericano de Ilustración, México, y La Immagini de la Fantasía, Italia. Ilustró textos de Laura Widner, Nicolás Schuff, Elsa Bornemann y Ana María Yuba, entre otros. Fue invitada a diferentes ferias internacionales, donde dio charlas y talleres para público adulto e infantil, y actualmente se desempeña como docente en la materia Ilustración Editorial de la Cátedra Roldán en la FADU, UBA, y también como docente de seminario en el posgrado de Ilustración de la misma facultad. Voy a cambiar de micrófono. ¿Me pasan el inalámbrico? Me queda más cómodo. Gracias. Bien, ahora estoy más cómoda. Gabriela Larralde nació en Buenos Aires en 1985, es escritora, guionista y docente universitaria, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y titular de Narrativas para las Infancias en la Universidad Nacional de las Artes, la UNA. Publicó los libros para las infancias Pandilla en 2023, Mi mamá es un pañuelo en 2020, la novela juvenil La vida ahora en 2020 también, y El bestiario secreto de niñas malas en el 2018, que fue editado en Argentina y en España y traducido al euskera. También publicó, esto súper interesante, publicó las investigaciones sobre literatura para las infancias, diversidad y género en la escuela en el 2018 y Los mundos posibles en el 2014. Y los libros de poesía, La trama materna en el 2020, Lo que el agua promete en el 17 y Las cosas que pasaron en 2013. Se desempeña como guionista y en sus últimos trabajos se encuentra la serie para las infancias Petit de Paca Paca. Melina Pogorelski nació también en Buenos Aires en 1979, es escritora y docente. Es autora de libros para chicos y jóvenes como la saga Los Super Minis, Nada de mascotas, Una ciudad mentirosa, Los imaginarios, Como chanchos y la serie Las Super 8, entre otros. En 2018 se editó Subacuática, que es su primera novela para adultos.
Colaboró con UNICEF en la redacción de los libros Duele y la familia Michini. Su novela, Como una película en pausa, recibió el premio Alija 2017 en novela juvenil y premio Fundación Cuatro Gatos al año siguiente. El libro Radiografía del Instante fue destacado con el premio Alija 2019 en la categoría Libro de Cuentos Juvenil. En 2021, la novela Si te morís te mato, escrita en coautoría con Grisel Staino, recibió el tercer premio nacional en la categoría Letras. Es fundadora y coordinadora del espacio Rato Libro, en el que brinda talleres de creación literaria para niños, adolescentes y adultos. Quiero mencionar, como se habrá desplegado de las biografías, que las tres son docentes y autoras que producen tanto para infancias como juventudes y también para adultos. No está en la biografía, pero Mariana Ruiz Johnson publicó hace poco, creo que, bueno, disponible en librerías desde septiembre, la primera novela Las calles, editada por Vinilo, que la recomiendo también. Así que eso, que son tres autoras, que son tres docentes que trabajan en ámbitos institucionales y también más informales, y que escriben no solo para niñez y jóvenes, sino para adultos también. Y bueno, vamos a comenzar con Mariana. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Voy a leer algo, ¿sí?, para después conversar. Mi mamá nos leía a mi hermano y a mí una versión de Caperucita Roja en la que la ilustración mostraba a un lobo elegante vestido con ropa de seductor caballero inglés. Si se miraba con atención, se veía asomar de sus bolsillos una pequeña botella de ketchup y un tenedor. Alucinábamos con ese guiño que nos había dejado el ilustrador, el reflejo visual de las crueles intenciones del lobo, que Caperucita ignoraba. En ese momento comprendí que detrás de esas ilustraciones había una persona, alguien que se comunicaba conmigo a través de sus imágenes. Ahora soy yo la que va plantando esos guiños en las páginas de los libros. Me gusta pensar en la ilustración como un oficio, como algo que se puede transmitir, que tiene una técnica y una orfebrería. Me alegra que se dé lugar a la ilustración en estas jornadas, porque no es común poner este tema en conversación con una mirada crítica y reflexiva. Por eso quiero aprovechar esta mesa para poner en palabras algunas de las complejidades del proceso de ilustrar para las infancias. Ilustrar es comunicar. Voy a empezar por la figura ineludible del lector. Y el lector niñez abarca un rango etario muy grande. Es muy diferente uno de 2 años de un niño de 10. En un año, un niño cambia muchísimo, no solo en su mirada del mundo y sus intereses, sino en sus competencias lectoras y léxicas. Por eso me gusta pensar al niño como un lector en constante transformación. En ese sentido, me interesa que los libros tengan muchos niveles de lectura. Desde lo más primario, como el uso de contrastes en la paleta de color para los niños más pequeños, hasta los guiños o intertextos para los niños más grandes. Me parece que el buen libro para niñas es un dispositivo que puede operar a muchos niveles y en distintos momentos de la infancia, ampliando su sentido a medida que el niño crece. Por eso, al ilustrar libros para las infancias, nos dirigimos a un público con características muy particulares y a la vez difíciles de definir. Ilustramos para un lector que supimos ser, pero que ya no somos. Los niños y niñas llegan a un mundo reglado por adultos y los libros que reciben son una parte más de todo un universo dirigido, pensado y creado desde los adultos hacia los niños. Muchos autores de LIG dicen que no piensan en los niños cuando crean su obra. Es cierto que no necesariamente deberíamos tener conocimientos sobre la infancia, ni ser expertos en pedagogía, ni en psicología infantil, por supuesto. Pero sí, todos los adultos que habitamos este planeta hemos sido niños. A algunas personas les resulta más fácil que a otras tirar una línea a ese pasado, evocar sus propias vivencias de la infancia, su mirada de niño. Pienso que los que ilustramos libros para un público infantil hemos logrado crear ciertas líneas de conexión íntimas con la propia infancia.
Al ilustrar pongo mi voz autoral en funcionamiento y siembro en las ilustraciones, a veces de forma sutil y otras de forma directa, mensajes para los lectores. Ilustrar es intuición, juego y maravilla. Esa mirada de niña que evoco al ilustrar no tiene que ver tanto con recuerdos como con sensaciones, con un estado de asombro parecido al de la infancia. Ahí entra en el plano la intuición como un sustrato fundamental para crear. Algo del orden de lo irracional, de lo inexplicable, algo que se siente y que se pone en práctica sin conocer el resultado. Hay una etapa experimental, por lo general en las primeras instancias de ilustración de un libro, que implica horas, días o meses de exploración que suelen ser lúdicos. Incluso mucho antes de encarar el libro, vivimos en un estado de creación y búsqueda constante. Muchos ilustradores llevamos cuadernos en nuestras mochilas llenos de garabatos y personajes. Tenemos una relación cotidiana con el dibujo libre, con un estado de ensoñación. Es la gimnasia que nos mantiene la mano caliente y vivas las ideas. Ilustrar es leer. Como primeros lectores de una obra, los ilustradores no podemos desconocer el lenguaje literario. Una ilustradora es, en primera instancia, una lectora, al menos para mí, ¿no? Trabaja siempre a partir de la palabra. En el libro, ambos códigos, el visual y el escrito, operan en simultáneo, tiñéndose mutuamente y modificando y ensanchando su sentido. La ilustración trabaja sobre un espectro que va desde la literalidad hasta la contradicción, y el ilustrador es quien tiene el poder de manipular el sentido del texto a través de la imagen o viceversa, si se le permite el diálogo con el escritor. Los editores deberían facilitar ese diálogo. Pero es cierto que muchos ilustradores que trabajan ilustrando libros o que aspiran a hacerlo no tienen una relación estrecha con la lectura. Creo que es un problema, porque esto en la mayoría de los casos repercute en la calidad del libro. Si soy una buena lectora, voy a poder reconocer el tono y el ritmo de un texto, voy a poder identificar sus distintos niveles de lectura y servirme de ellos a la hora de producir mis imágenes. Ilustrar es articular un lenguaje. Todavía se subestima el poder de la imagen en relación al texto. Carla Faesler, en el prólogo de un libro que analiza la relación de los textos con las tapas de los libros, que se llama El atuendo de los libros, de Jhumpa Lahiri, editado por Gris Tormenta, una editorial mexicana, dice: leer en nuestra tradición es un acto asociado a una recepción activa, mientras que el ver está asociado a una admisión pasiva, estados marcados también por la polaridad bueno-malo. Este prejuicio ignora claramente el necesario involucramiento y colaboración que requieren ambos actos. En el caso de los libros para niños, no olvidemos que nuestros lectores aprenden a leer las imágenes antes que las palabras. Dice John Berger, en Modos de ver, la vista llega antes que las palabras. El niño mira e identifica antes de hablar. En los libros contemporáneos para las infancias, la ilustración y el diseño, la tipografía, el formato, el uso visual de los paratextos, aportan tanto o más sentido que la palabra escrita. Hace rato que los ilustradores dejamos de ser meros traductores visuales de los textos. La relación imagen y palabra es la columna vertebral de géneros favoritos por los niños como el libro álbum o la historieta. Lo cierto es que la lectura de imágenes no es lineal ni temporal como la del texto, que tiene una naturaleza de avance y nos lleva a ir hacia adelante, a dar vuelta a la página. La lectura de las imágenes es espacial. Tiende a ser de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pero el ilustrador puede guiar esa lectura, manejando los pesos visuales y compositivos, las direcciones, los valores, la interacción del color. El lenguaje visual conforma, como dice el nombre, un lenguaje que tiene terminologías y códigos que, en mi experiencia y en la de varios de mis colegas, los editores no suelen manejar. Entiendo que la edición es un proceso complejo que abarca muchas áreas y estos aspectos son responsabilidad de los ilustradores. Por eso insisto en que debemos saber leer y formar una propia voz. Pero como los editores tienen que lidiar con la imagen cada vez más, porque así lo determina el mercado,
Lo hacen muchas veces guiados por intuición o por su propio gusto. Creo que esto hace que en algunos casos haya malentendidos y se pierdan muchas potencialidades de la obra. Lo ideal para nosotros, los ilustradores, es que los editores puedan expresar claramente qué esperan del desarrollo visual de un libro y soliciten modificaciones bien argumentadas, refiriéndose correctamente al lenguaje visual, que es tan importante como el verbal. En ese sentido, y aunque entiendo que atravesamos una coyuntura difícil, lamento la ausencia de la vieja figura del director de arte en muchas de las editoriales que publican libros para las infancias. En general, también se le da poco lugar a los ilustradores en los medios culturales. Los escritores siguen siendo la voz más visible de la LIG, figurando en las reseñas y siendo llamados a entrevistas, salvo en contadas excepciones. Por eso estoy tan contenta de estar acá hablando de ilustración. Tampoco hay mucho material teórico, la verdad, sobre el oficio de ilustrar. Por suerte, cada vez hay más espacios oficiales que contribuyen a la formación y profesionalización de los ilustradores, como las 2 materias de ilustración de la cátedra Roldán en las carreras de diseño de la FADU, o el posgrado que ya tiene 3 años en la misma institución. Tengo la sensación de que esta formación va a traer repercusiones positivas en el proceso editorial. Ilustrar es narrar. Es tentador poblar los libros de imágenes bellas porque ese camino es fácil, pero un libro es más que eso y debemos preguntarnos de qué elementos simbólicos están compuestas nuestras imágenes, conocer e investigar nuestras filiaciones y nuestras inscripciones, entender que la paleta de color también narra, conocer las figuras retóricas que no solo existen en la palabra escrita, nutrir nuestras voces de otras expresiones artísticas y ponerlas en práctica a la hora de narrar. No es un camino fácil y se aprende haciendo. Una ilustración tiene su propio sistema, un lenguaje, una paleta de color, una morfología, una composición, un encuadre, un tono. Además, en los libros suelen funcionar en secuencia las ilustraciones, en relación a una imagen previa y a una posterior y enmarcadas en una totalidad. Esa secuencia, activada por el efecto de dar vuelta a la página, arma un ritmo de lectura, que si está acompañado de palabras, tiene momentos de distintas intensidades, momentos de ruido y de silencio, de pausa y de clímax. El ilustrador trabaja con lo que puede leerse en la imagen, pero también manipula la secuencia y el silencio entre doble página y doble página. Ilustrar es hacer poesía. Las imágenes tienen un alto poder evocador. La morfología y los colores pueden despertar sensaciones muy diversas. Las formas angulosas y puntiagudas pueden resultar inquietantes. Los colores cálidos pueden ser amables. Una línea puede ser sutil o tosca, suave o agresiva. Es posible componer una imagen y manipularla para conectarse con ideas abstractas, profundas, con muchas capas. Sin embargo, ilustrar poesía es difícil, porque de alguna forma la imagen siempre ancla el texto poético en una escena visual concreta. Y quizá eso vaya en contra de la sensibilidad abierta y sin bordes que implica la poesía como lenguaje. Me acuerdo puntualmente de haberme enfrentado a un desafío semejante cuando ilustré un día una brújula de Elsa Bornemann y me permití crear un universo de personajes que representaban casi teatralmente los poemas y que a momentos dialogaban entre ellos. Pienso que la mejor poesía ilustrada es aquella en la que la ilustración toma un camino propio, reconoce puntos donde espejarse con el poema, pero también abre reflejos distintos, personales. No hay una manera correcta de ilustrar poesía, pero sí pienso que es importante haber desarrollado una voz en nuestro lenguaje visual para estar a la altura. Ilustrar también es lidiar con el misterio de que por más que ajustemos cada tuerca de la imagen, nunca vamos a saber del todo qué va a pasar cuando sea leída. Toda imagen incorpora un modo de ver, dice John Berger. Y lo hermoso de hacer libros es que esos libros circularán y llegarán a distintos entornos, en tiempos y lugares distintos al que fueron creados.
y puede que las imágenes queden impresas o no en la memoria emotiva de los pequeños lectores y lectoras. Que algún lector reconozca una pista, una señal que le dejé en la página y que sienta complicidad en la lectura. Entrar en el imaginario visual y poético de una persona es una responsabilidad y un honor gigante. Gracias. Como quieran. Bueno, voy a hacer algunos comentarios sobre lo que leyó Mariana, que me encantó, algunas cosas que me llamaron la atención, y ahora si Meli y Gaby quieren retomar antes de contarnos un poco sus temas, seguimos. Bueno, varias cosas. Vos decías en un momento que al momento de ilustrar volvés a la mirada, digamos, como asombrada de niña. Y eso me gusta mucho porque, bueno, siempre pienso en el asombro al momento de leer, pero sobre todo de escribir, y lo contrapongo con una idea de realidad como pesada e inamovible que ya no nos genera nada, ¿no? Entonces me gusta como esta oposición entre asombro y realidad inamovible, porque genera de algún modo una línea o una propuesta revolucionaria en la mirada, ¿no? Como por muchas cosas. Acá me anotaba, además de hacer corazones mientras te escuchaba, como el asombro por cosas que pueden parecernos como corrientes, ¿no? Como que está lloviendo o que los árboles tienen tales verdes, ¿no? Entonces, desde este asombro recuperado a través de la autoría, de la escritura, de la ilustración, siento que vos dijiste, usaste en un momento la palabra ensanchar, se desplaza, se ensancha el mundo, se desplazan los bordes, se corren un poco, eso me gusta mucho. Y después, sobre la particularidad de cada lenguaje, ¿no? El lenguaje escrito y el lenguaje visual, claro, la idea de que una persona que ilustra también pueda ser una lectora, una buena lectora, va a colaborar un montón con que ese producto libro trabaje bien en esa tercera cosa que se forma, en ese tercer lenguaje que si fuera un vínculo de personas para mí se llama amor, y bueno, y que no se sobrenarren entre sí, ¿no? Como que cada uno tiene su especificidad. Y después, por último, esto que, bueno, por supuesto, para nosotras era importante que una ilustradora formara parte de la mesa de autoras, por eso está Mariana acá. Y sí, es cierto, muchas veces han escuchado, seguramente se menciona un libro. Pongamos un ejemplo de la mesa. El libro Mi mamá es un pañuelo de Gabriela Larralde, pero bueno, pero está ilustrado por Yael Frankel, ¿no? Como a veces se omite, incluso hasta a veces se pone más chica la tipografía de quien ilustra en las tapas. Entonces, bueno, sí, muy de acuerdo con Mariana en la necesidad de generar espacio para todo esto. Y a ver si me anoté algo más. Sí, esto de las capas de lectura que tiene una ilustración me encanta, y me encanta también para pensarlo en función de los libros y de la experiencia lectora, ¿no? Como que nos vamos adentrando conforme nacemos, crecemos, etcétera. Y vamos captando de las cosas que percibimos diferentes capas y vamos generando en esa experiencia de visualizar, de leer una imagen, de leer un texto, diferentes particularidades que van a tener como que ver, por un lado, con la historia de la literatura y del arte en general, y por otro lado, con la experiencia sensible, singular y personal de cada uno, ¿no? Y me gusta mucho la idea de relieve de lectura para pensar como los acercamientos que tenemos desde chicos y chicas a los libros, ¿no? Como
si bien hay libros claramente destinados a un público o a otro, también es muy interesante ver cómo qué cosas se van captando y percibiendo, tanto a nivel visual como en la dimensión de las palabras, cuando ya se sabe leer y cuando no también, porque las palabras tienen una forma, digo, existe también una cátedra en la FADU que se llama tipografía, ¿no? Sugiero la de Longinotti. Digo, todo eso genera también una atención, una memoria, una pregnancia, estos recorridos que planteaba Mariana. Bueno, hasta acá mis anotaciones. No pude esperar al final, porque sí, o sea, la cosa iba a hacer los comentarios al final, pero iba a quedar tan lejos que bueno, hasta acá. ¿Uso este? Aprovecho y sigo yo también. Dale, sí. Hola, hola. Ahí te lo prendí. Ahí va. Ahí está. Bueno. ¿Se pueden agarrar estos, dicen? Se pueden agarrar. Claro. ¿Sabes que por ahí no tiene pila este? No tiene pila. Hola. Bueno, me acerco un poquito. No, un poco también, bueno, siguiendo acá lo que decía María, escuchando a Mariana, es como medio imposible no decir algo, ¿no? Y tal vez más desde la cocina, porque me he encontrado como un montón de veces en reuniones con editoras o editores diciendo, che, qué raros que son los ilustradores. Oh, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo no? Y en realidad, del otro lado, también lo que hay es qué burras que somos las escritoras muchas veces, en sentido del lenguaje necesario para expresar lo que tenemos que expresar. Como, che, no es que, bueno, y puede el dibujito estar un poquito más arriba y el color y la línea. No, como que para mí es un gran desafío en los últimos años trabajar con ilustradoras, trabajé con ilustradoras mujeres, pero tratar de cruzar el enorme puente que hay de distancia con ese lenguaje que ellas están acostumbradísimas a utilizar y que una no lo conoce, no lo sabe, no lo estudió posiblemente. Yo vengo de comunicación, trabajo en cine, entonces a mí me sirvió mucho siempre como conceptos de audiovisuales para poder como relacionarme con las ilustradoras. Entonces yo por ahí le hablo de plano, le hablo como de composición desde otro lugar, pero desde un lugar que lo siento, no ficticio, o sea, no estoy intentando copiar una palabra que le acabo de escuchar que dijo, sino que es un material que yo manejo en otra disciplina, pero que siento que hay un puente ahí de comunicación como verdadero, y creo que muchas veces, como mea culpa lo digo a las escritoras, no hacemos ese ejercicio. No hacemos ese ejercicio de acercamiento, de leer ilustradores, de pensar en el diseño de una página, de pensar en una paleta de colores, de en vez de decir, che, mira, me gustaría que no esté todo pintado o que o que haya menos colores, buscar referencias. O sea, tan simple como tomarte una tarde para poder sacarle fotos a libros que te gustaron, a obras de arte que te gustaron, a películas, a algo que tenés puesto de ropa y decirle, che, mira, por acá me parece que es, digo, no es necesario por ahí pasar por FADU, pero sí es necesario generar una empatía con el trabajo del otro y un respeto en donde haya ese de vuelta. De la misma forma también me ha pasado de trabajar, por eso para mí siempre es mejor trabajar con una ilustradora, a las dos como autoras, más que cuando uno tiene un texto y lo mandan como a ilustrar en una editorial, porque de esa manera también medio que obligás a la ilustradora a que se comprometa con el texto, porque también lo que pasa a veces es como, bueno, este territorio es tuyo, este territorio es mío, ¿no? Y no me involucro con, bueno, no sé ahí qué está pasando con las palabras. Y muchas veces, a partir de las ilustraciones, tenés que modificar el texto. Y como que es re necesario ese ida y vuelta. Y para mí, de la forma que siempre termina siendo como más democrático, somos las dos autoras y es 50 y 50 también las regalías. Porque también eso tiene que estar sobre la mesa. Y es 50% y 50% las entrevistas, y si hay que dar talleres, das uno vos o doy uno yo indistintamente. Como que tiene que ser toda una empresa, una mini pyme que uno funda con la otra persona desde un lugar de honestidad y de buena onda, pero también de cosas como muy claras en relación a, bueno, me llaman a mí para 3 entrevistas. Bueno,
te llamo, che, mirá, me llamaron para esto, podemos ir las dos, querés vos tomar esta, yo tomo la otra. Digo, como hay un montón de cuestiones ahí que para mí es re importante como que se sigan como afianzando. Así que yo celebro mucho como el texto tuyo, me parece re importante. Gracias. Lo único que me gustaría como, digo, sumar a todo esto que vos decís, que estoy de acuerdo, yo no creo que las escritoras y escritores tengan que saber ir a la facultad para aprender el lenguaje visual. Sí creo que ambas partes nos tenemos que empapar, sobre todo si estamos haciendo libro-álbum o historieta, que son esos dos como lenguajes que involucran la participación activa de ambos códigos, operando al mismo nivel y creando sentido juntos. Sí creo que tiene que haber eso, que me gusta la palabra empaparse. Así como yo me empapo, o me traté de empaparme en los últimos años cuando me di cuenta de que quería ser ilustradora de libros, del lenguaje literario, y fui a talleres y leí y estoy en constante búsqueda, también creo que es saludable para el libro que los ilustradores y sobre todo que los escritores, perdón, y sobre todo los editores también reconozcan las faltas que tienen en ese sentido y puedan como o incorporar gente que conozca el lenguaje visual y lo pueda articular. Digo, pensando en la figura del director de arte, que yo las veces que he trabajado con directoras de arte realmente hace la diferencia, pero entiendo que es una persona específica que tiene que contratar la editorial y sé que a veces eso es un delirio en este contexto. Pero sí es verdad que a veces se producen como ciertos malentendidos o ciertas cuestiones que podrían fluir mucho más fácil si el editor o el escritor ya tienen más claro qué es lo que quieren y si el ilustrador también puede adaptarse un poco. Creo que es un trabajo casi de equipo, ¿no? En favor de estos libros, específicamente del libro-álbum estoy hablando, para mí es distinto en otros tipos de libros donde la ilustración está más relegada por el formato, por el tipo de libro que es. Pero en este caso creo que sí, que es importante ese diálogo. Yo, sí, agarro esto, perdón. Estoy medio engripada, así que está ahí. Quería hablar de algo que vos no lo mencionás, pero a la vez sí, que para mí es muy emocionante de lo que pasa con las ilustradoras, más que nada con las chicas pasa, no sé, que muchos niños, yo tengo taller para niños, ¿no? Tengo niños que incluso no saben leer, no saben escribir, y encuentran un libro y ellos te dicen, yo tengo otro de ella, esta es la de mamá, esta es un día una brújula, sobre todo eso siempre me da curiosidad, digo, porque una vez que pueden empezar a leer, ellos te dicen, sí, yo leí otro cuento de Mariño, leí otro de Emma Wolf, pero hay algo que pasa cuando todavía es difícil que identifiquen un estilo de un escritor, o quizás sí pueden decir, este autor o esta autora me da risa, esta autora me da miedo, esta autora me gusta cómo escribe novelas, o esta me gustan sus poesías, pero lo que pasa con ciertas ilustradoras, como vos, como Ana Sanfilippo, Gaby Burín, ¿no? Son... que yo tuve la suerte de trabajar con varias, me falta Mariana, ya se nos va a dar, los chicos lo ven y saben quién es, o sea, y cómo, eso me da como mucha curiosidad, cómo es tener un estilo, una marca, y a la vez estar haciendo siempre cosas muy distintas, porque ellos no te dicen, yo a este personaje lo vi, es el mismo, ellos pueden reconocer como tu huella, o sea, yo tengo otro de ella, te dicen, te lo dicen así, y te pueden decir cuáles son, y eso es siempre me voló la cabeza, o sea, nenes chiquitos que apenas empiezan a hablar quizás, o van y te lo traen, eso también lo he visto, ¿viste? Te traen de la biblioteca y los ponen juntos, editoriales distintas, colecciones distintas, pero ya ven algo estético, y siempre me dio mucha curiosidad, es cómo es tener un estilo tan marcado que la gente ve y dice, bueno, esta es Mariana, no hace falta ni que esté firmado, y a la vez no te repetís, están pasando otras cosas, te adaptás a cada libro, a cada autor. No sé, es una duda. ¿Cómo es? ¿Cómo te sentís? No sé, es un misterio para mí, la verdad. Eso me pasa mucho, que incluso los chicos se dan cuenta, las madres me escriben y me dicen, mi hijo sabe cuando un libro es tuyo, exactamente lo que vos contás.
para mí eso es algo muy orgánico y no lo estoy pensando. Es una pregunta que nos hacen siempre a los ilustradores, ¿cómo conseguís un estilo? ¿Cómo? La verdad que creo que se consigue con el trabajo, se consigue en el hacer, y es libro a libro. Y creo que, digamos, yo hoy hacía la cuenta, hace 17 años que hago libros, y creo que, bueno, es la suma de todos esos libros configuran algo, como, no sé, un cuerpo, algo que tiene cierto recorrido, cierta unidad. También hay, bueno, cuestiones que refieren al lenguaje personal, al color, que a mí me gusta el color, ciertas maneras de usar el color, ciertas maneras de usar, de definir los personajes, el humor, pero la verdad que es un misterio para mí, no tengo una respuesta como, no está sistematizado eso para mí, es como se define en el hacer. Hola. Ahí va, buenísimo, gracias. Así me puedo mover, que se me da movediza. Bueno, también escribí algo siguiendo un poco esta idea de mesa y medio ponencia también. Bueno, buenas tardes. Estoy furiosa. Me costó escribir algo para el día de hoy porque estoy también, como buena mujer obediente que soy, enojada por estar furiosa. Nos enseñaron a las mujeres de mi generación, de la generación de nuestras madres, abuelas, bisabuelas y todas las que vinieron antes, a mantener la compostura, ser agradables y amables, aún furiosas como muchas veces estamos. No tengo ganas de ser la simpática y adaptable escritora infanto-juvenil que suelo ser. Por supuesto que en la teoría sé que no es obligatorio ser la adorable escritora infanto-juvenil que suelo ser. Lo saben las chicas, aunque la verdad son adorables, ilustradora, escritora y moderadora infanto-juvenil. Lo saben también ustedes, aunque por lo que veo son un adorable público. O tal vez estén disimulando, tal vez estén furiosos o furiosas como yo, porque le están pasando cosas injustas, incómodas, crueles, tristes. Y ahora mismo, en este momento, tal vez muchos de ustedes estén disimulando las ganas de gritar que tienen o de pararse y romper todo. Así que voy a preguntar si hay en esta sala alguien que ande enojado, con furia, que haya tenido un mal día, si puede levantar la mano. ¿Alguien con un mal día por ahí? Nadie tiene un... Ahí va, ay, gracias. Qué buenas esas manos arriba. Bueno, gracias. Es lindo sentirse acompañada. Porque además esta furiosidad que traigo hoy conmigo es una furia de clase media, blanca, universitaria y porteña. Entonces intento doblemente alejarla de mí. Ayer, por ejemplo, busqué en internet la palabra furia, manifestación física del sentimiento de rabia. La rabia se siente ante situaciones frustrantes o injustas y se dice que nos ciega porque una vez desatada es muy difícil pararla, echarla. Es como un demonio en nuestro cuerpo. Me gustó la idea del demonio en el cuerpo, de una fuerza extraña que nos posee por un rato. Me hizo sentir que era solo por un rato y que después iba a poder sentarme a escribir. Pero pasó un rato y no me pude sentar a escribir. Hablé con mi amiga Natalia Romero, poeta, y me dijo, escribí furiosa. ¿Pero cómo voy a escribir furiosa? Para la Biblioteca Nacional, para el Centro de Ilan Kifki, en la jornada de homenaje a Elsa Bornemann. Le dije que no, me fui a la verdulería, y mientras elegía tomates se me cayeron algunos del cajón y putié. Y como la vida se mete en la obra y la obra en la vida, recordé algo que dijo una poeta que me hicieron conocer hace poco, Margarita Roncarolo, ya fallecida, en una entrevista excepcional que está en YouTube, le preguntan por las malas preguntas en la escuela. Y ella se detiene a pensar en esta distinción y en la idea que tenemos instaurada de que hay buenas palabras y malas palabras, lo decible y lo que no se debe decir. Lo que no se puede decir está intrínsecamente unido al enojo y al sexo. Fíjense cómo son los insultos, ¿no? La concha de la lora, la puta madre que te parió, cornudo, sorete. Eso me hizo pensar que en cierta manera seguimos aceptando y replicando, tal vez no en nuestros discursos, pero sí en nuestras formas, que hay buenos sentimientos y malos sentimientos. Sentimientos bellos de mostrar y sentimientos malos, oscuros. Lo que dejamos afuera de escena, fuera de la palabra, en el silencio, es lo no decible, lo que debe permanecer oculto.
porque si yo estoy hoy acá enojada y lo digo, abro mi caja de Pandora y la posibilidad de que otros también abran la suya. La palabra no solo describe la experiencia propia, sino que también habilita la ajena. Y ustedes pensarán que tiene que ver esto con Elsa Bornemann. Yo también me lo pregunté y para mí en la verdulería resultó muy claro. No tuve que releer a Elsa para recordar esto. Ella fue la primera persona que anidó mi furia, mi enojo, mis miedos y terrores. Elsa Bornemann nos regaló lugares donde anidar lo que sentíamos, lo que nos aterraba, sin negar esos sentimientos, sin llevarlos al ostracismo, sin juzgarlos, ni asignarles una moral disciplinatoria. Anidó mi bronca, mi enojo, la injusticia y mi tristeza. En el poema Canción de lo que tengo trae la tristeza como una posesión tan valiosa como un osito de peluche o un mantel que alguien ofrece cuando quiere amistad. Dice, tengo para darte mi oso de peluche, un copo de nieve dentro de un estuche. Y también dice, tengo para darte mi mantel, mi mesa, alguna latita llena de tristeza. En el cuento Cuello Duro, la historia de una jirafa que se contractura, la médica es una vaca que al enterarse del mal que aqueja a su amiga, festeja, al fin se enferma. En otro poema, Tengo un espejo distraído, Elsa se enoja, me marea con sus olvidos, sé que no lo podrán creer, pues coqueta, me miré ayer, y él, como siempre está en la luna, no reflejó imagen alguna. Por supuesto, yo me asusté, muy enojada, lo reté. En Quintillizo Ciempiés, Elsa trae el agotamiento y el fastidio de una madre. La señora Ciempiés en Polvorines tuvo 5 hermosos chiquilines. Está muy encantada, pero también cansada de tejer los 500 escarpines. En su cuento, mi cuento preferido de ella, el que más terror me dio, y como decía Julia hoy, Julia Furia, también me sigue dando miedo, la del 11J, Elsa escribe, cuesta creer que una abuela no ame a sus nietos, pero existió la viuda de R, mujer perversa, bruja siglo XX que solo se alegraba cuando hacía daño. La viuda de R nunca había querido a ninguno de los 3 hijos de su única hija, y mucho menos los quiso cuando a los pobrecitos les tocó en desgracia ir a vivir con ella después del accidente que los dejó huérfanos y sin ningún otro pariente en Océanos a la Redonda. Con Elsa Bornemann, más que con ninguna otra autora de las importantísimas que tuvo y tiene la literatura para las infancias en Argentina, la crueldad se hizo materia, páginas, libro, un objeto al que recurrir, un lugar donde descansar de aquella otra educación que nos decía que debíamos esconder la furia, ser amables y adaptables. Y esa crueldad que tenía también algo muy necesario para las infancias, se podía dejar atrás, cerrar el libro y olvidar. La crueldad en la vida real, como habrán experimentado, no tiene esa cualidad del libro de Elsa Bornemann que una puede cerrar y dejar lejos. La crueldad gravita en este momento a nuestro alrededor. Son cifras que son personas. Hay en Argentina 6 millones de niños y niñas pobres. Más del 50% de las infancias están privadas de sus derechos básicos, fuera del sistema. Muchos además crecerán en una sociedad que los va a racializar por su origen, por su color de piel, por sus cosmovisiones, costumbres, prácticas y consumos. En una sociedad que además está haciendo desastres a nivel socioambiental, dejándoles un país menos rico en materia de recursos humanos y de prácticas emancipatorias. Pero además de esa realidad, hoy nos acecha un fascismo como yo nunca antes había visto. Nací en democracia, viví el menemismo, mientras leía Elsa Bornemann, vi a muchos padres quedarse sin trabajo, vagando como fantasmas en las casas sin saber qué hacer, la clase media cayéndose por un tubo, vi nacer a los cartoneros, el 2001, el helicóptero, los presidentes, el que se vayan todos, y aún sin vivirlo conozco lo peor de la historia argentina que no se ha resuelto. Los 30.000 desaparecidos, los nietos y las nietas que aún no están con sus familias. ¿Dónde están esos niños que faltan? Son muchos los que saben dónde están, quiénes son y no lo dicen. Estas son heridas que seguimos teniendo abiertas como país. Se habló hace un rato del decreto militar del 77 que prohibió el libro de Elsa, Un elefante ocupa mucho espacio, acusado de lo siguiente: cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo.
Y este lunes, 46 años después, se celebra un acto en la legislatura porteña donde algunos diputados nacionales buscan homenajear a militares genocidas. Estamos en un momento doloroso de la Argentina que además se pega a los dolores que cada una trae, de su día a día, de las cosas que pasan. Así que yo hoy no me quiero deshacer de esta furia. Y decidí escribir un poema desde el enojo, tal vez como un acto psicomágico, una invocación a Elsa, un agradecimiento. Elsa abrió cajas de Pandora, seguro primero debe haber abierto las suyas, y al hacer eso, con su literatura, abrió las nuestras. Así que por primera vez en 38 años, 20 de escribir poesía, voy a permitirme escribir un poema desde el enojo. Parece mentira, pero nunca lo había hecho. Ahora que estoy triste voy al río a ver los pájaros volar. Me acuesto boca arriba, quiero verle las alas extendidas, pero sobre todo las panzas suaves, emplumadas. Necesito la parte tierna de sus cuerpos alados, detenerme en la carne blanda de sus vientres, donde una herida puede ser letal, pero también el lugar exacto donde la vida emerge sin miedo. Ahora que estoy furiosa voy al río a ver los pájaros volar. Quiero que bajen en vuelo rapaz y que no roben comida. Quiero que me roben a mí, entera, que de los pelos en sus picos ganchudos me lleven suspendida por el aire, me alejen, mamá, de la forma en la que decís no entiendo tanta agresividad, que los pájaros me lleven a su nido y me picoteen la rabia que tengo en los ojos al verlo aún acercarse a mí, la rabia que tengo en la boca al sentirlo aún cerca. Quiero que estos pájaros buenos arranquen a jirones mi piel, que tiren de mi carne, y quiero que al llegar al final de mí terminen suavemente con esta rabia, y que entonces sí se demoren, que vayan de a poco, que queden satisfechos en su tarea, y luego vuelen lejos de mí, de mi casa, de mi hija. Quiero que ella no pueda intuir el vuelo rapaz, que sus pájaros sean coloridos y pequeños, y que ella no tenga que venir al río, pero si quiere venir, que venga y me cuente después qué es lo que vio. Para cerrar, es imposible hablar de pájaros y no hablar del jilguero que Elsa vio en su balcón día tras día, lo cuenta en su poema Vuelo de pájaro. Lo espera y a medida que pasan los días, poco a poco se va haciendo amiga de él. Dice, ya come de mis manos, me bastaría cerrar los dedos en torno a su cuerpecito y podría ponerlo en una jaula. Pero mis manos no desean ser jaula, mi corazón tampoco. Mirándolo toco su plumaje, mirándolo su hermosura, y es mío porque lo quiero. Todo lo que amamos nos pertenece y somos de quienes nos aman. El pájaro que Elsa no cazó, al que nunca le puso rejas, el pájaro que amó y supo dejar libre, fue sin dudas el legado más grande que nos dio, su propia escritura inmensamente tierna y furiosa. ¿Qué iba a decir? Quería decir algo sobre el final y no me acuerdo. La moderadora más colgada del mundo. Sí, ya me acordé. Hola. Bueno, para quienes estuvieron en la mesa anterior, tal vez recuerdan que en un momento Guillermo Saavedra mencionaba que el interés del Saberneman por los animales, ¿no? Y entonces me gustó, bueno, por supuesto, todo lo que comentaste y leíste, pero esta desjerarquía, ¿no? Entre los humanos y los pájaros, en este caso, en el caso de este poema del jilguero. Y después, temas que aparecieron sobre todo en la mesa de edición, que por ahí estaban un poco más dirigidos a autoras y que vos mencionaste algunos, ¿no? Como cuando se habla de ciertos sentimientos y sobre todo el tema de la crueldad. De hecho, una asistente, que no sé si está por acá, preguntaba sobre eso, ¿no? Como si cambia el paradigma de qué palabras se usaron en cierta época y cuáles se usan ahora, o cómo trabajan las autoras sobre eso. Yo quiero decir,
creo que fue mencionado en la apertura. Quiero decir que también hay mucho prejuicio e intervención adulta, ¿no? En cuanto a los temas que pueden ser tratados en un libro, la crueldad, la muerte sobre todo, o sea, temas por los que los y las niñas preguntan todo el tiempo o se ejercen desde actos mínimos, no sé. Yo, por ejemplo, sin ser una niña, ya, lamentablemente, en el verano estaba de vacaciones en Córdoba y en un momento estaba cerca del río y pensé, ¿qué pasa si aprieto a esta hormiga con el dedo mientras pasaba una hormiga? Y lo hice y me sentí muy mal. No lo voy a volver a hacer, aunque bueno, seguramente mientras caminamos pisamos hormigas o bichitos todo el tiempo, pero sentí como, no sé, me hizo pensar en esta película de Kim Ki-duk, Primavera, Verano, Otoño y otra vez Primavera, que también trabaja mucho como el tema de la crueldad y la inocencia también, con uno de los protagonistas que es un niño. Entonces le quería preguntar a Gabriela cómo ve esos temas en su trabajo de escritura, tanto para infancias como no, y sobre todo cómo considerás que aparece por ahí el tema de ciertos sentimientos no positivos o no buenos para el común de la gente en los libros vinculados a la maternidad. Bueno, tienen 3 horas para... no, en relación a esto que decíamos de los buenos y los malos sentimientos, es algo que me pregunto mucho, y creo que Elsa tenía esa libertad de poder desplegar un montón de sentimientos, porque también usaba mucho el humor, de una manera muy libre, y que permitía que, y que permite todavía hoy, que infancias se encuentren como muy vinculadas con eso. Digo, esto de la abuela... ¿no? Esto como empieza en la del 11J, que dice, cuesta creer que una abuela no ame a sus nietos. Acá seguramente ustedes han tenido una abuela no adorar, estoy viendo caras que hacen así. Bueno, acá tuve una, yo también, digo, como hay un montón de situaciones crueles de la vida, ¿no? Y Elsa las tiraba sobre la mesa, ampliándolas a niveles que esta abuela termina volviendo en formato de electrodomésticos para atormentar a esos nietos y asesinar. Entonces... Porque digo algo, porque también pudiendo incluir estos temas y esta manera en ciertos libros, también, algunos adultos se horrorizarán con sus pretensiones de no sé qué tipo de familia, pero también para un chico o una chica que tiene una abuela que es medio forra, qué sé yo, leer eso también legitima que tu vida es como, que tu vida no es una vida rara y tan lejana de la vida de lesotres. Como que eso me parece lindo también. Sí, también menos tabicación, porque también es cierto que cuando vos sos niña o en las infancias no hay tanta división entre lo que está bien, lo que está mal, o sea, vos te enamorás de tu compañerita de coso y al mismo tiempo la estás odiando, y al mismo tiempo querés ser como ella, y al mismo tiempo querés que se vaya a otro colegio y nunca más volver a ver. Y hay un montón de zonas como mucho más explorativas y no tan tajantes y tan dicotómicas, que también es algo como muy occidental y capitalista, esto de lo bueno, lo malo, ¿no? Y vamos también al género mujer, hombre, estoy contento, estoy triste, como que eso va aniquilando un montón de sensibilidades que podemos tener y que no nos lo permitimos, porque el mismo sistema hace que te preguntes muchas menos cosas o que habilites muchos menos espacios de sentimientos y de cosas. Y en ese sentido, cuando lees a Elsa Bornemann te das cuenta que tal vez por estas cosas que también contaban en la mesa anterior, por su misma forma de, por un lado, bordear ese lado infantil, y que Mariana también lo traía, como esa conexión que por ahí quienes escribimos para las infancias desarrollamos con nuestras propias infancias, pero también por miedos que le estaban pasando. O sea, porque estaban censurando libros, porque seguramente escucharía un auto, o porque
ahora habría un montón de gente que por ahí le dejó de hablar o dejó de frecuentarla, y ella en sí misma era una imagen como enigmática y tenebrosa, como una mujer que escribía sobre terror, como el libro con Frankenstein en la tapa, Socorro. Me acuerdo que aparte era un libro que andaba siempre como dando vueltas familiarmente, como yo lo leí porque era de un primo, pero también no lo podía leer hasta cierta edad, como que había prohibiciones alrededor del libro ese, como no porque después vas a soñar, o no es para tu edad, ¿no? O como cierta cosa, o te lo leía un primo o alguien o un hermano, y te lo leía de una forma que lo que quería era que después no te puedas, como no puedas ir al baño de noche porque, ¿no? O entre mismos amigos. Entonces, toda esa construcción alrededor de una escritora mujer que por otro lado tenía esa cara como adorable, ese pelo y esos ojos que vos decías, bueno, bien podría ser mi mamá o una tía, pero no lo era. No lo era. Y como María Elena también fueron siempre muy celosas de cómo construyeron esa imagen, ¿no? Me parece que en ese sentido, sin duda, era un referente de mujer mucho más compleja que por ahí otras accesibles como una maestra, una, ¿no? Como madre, abuela, tía, lo que fuera. No sé si contesté o me fui por otro lado. No, sí, y retomando lo de la crueldad, creo que, porque, bueno, nosotras preparamos mucho la mesa, entonces surgieron conversaciones que no develaré, pero en donde aparecía como algo de que Gaby traía el tema de la crueldad desde Bornemann, y resonó, ¿no? en la mesa. Entonces, claro, la crueldad va a aparecer como, bueno, en un cuento explícitamente de terror, pero también puede aparecer de manera mucho más microscópica, sutil y dosificada en otras propuestas. No sé si quieren hacer mención de algo de eso. Sí, bueno, a mí me quedó resonando como unas palabras que dijo Gaby que tienen que ver con habilitar, ¿no? Como la lectura de estas cuestiones tal vez más crueles, que en lo personal a mí, pasando por una situación puntual actualmente de una situación de salud de mi familia que es cruel y es terrible, a mí la lectura me está funcionando como una especie de nido, que es otra palabra que usó Gaby, y también como autora eso está permeando en mi obra, y un poco también, digo, lo comentaba recién pensando en la figura de Elsa y las cosas que a ella la habrán o perseguido o atormentado, y cómo eso aparece en lo que hacemos. Y yo me doy cuenta que en los últimos años, atravesando una situación muy dura y muy terrible con una enfermedad de mi papá, por ejemplo, eso aparece de repente en los libros como una manera también de poner en imágenes. Pienso en Yassi, por ejemplo, que es una novela gráfica que publiqué, que tiene una escena bastante cruel de la muerte de un animal, digamos, de un coatí en las garras de un yaguareté, que es una escena que para mí fue muy difícil de trabajar porque era novedoso en mi línea de trabajo, traer una escena tan cruel, y de repente fue liberadora como autora traerla, y también creo que fue como bien recibida por el público infantil. Eso por un lado, pienso así en voz alta, y por otro lado, en la relación entre las infancias y la crueldad, y también traigo otra intimidad. Hoy a la mañana, a las 7:30 de la mañana, mi hijo de 6 años me dijo que él se iba a morir después que yo, y cómo quería ser enterrada yo. Eso a las 7:30 de la mañana. Mientras miraba un libro sobre el Antiguo Egipto y que ilustraba paso a paso el proceso de momificación, y me preguntaba qué función tenía un polvo que le ponían a un cuerpo para disecarlo. Y yo decía, bueno, para él esto, digamos, para él es mucho más natural toda esta parte cruel de la vida, que es la que todos sabemos,
y que a veces hasta a los adultos hasta nos cuesta ponerla en palabras, y para él era sumamente natural estar hablando de eso a las 7:30 de la mañana mientras se comía una tostada. Entonces, digo, pienso en que todo esto, bueno, me parece un tema como muy rico y muy interesante como para seguir tirando, y me interesa pensarlo también en relación a mi trabajo como autora, ¿no? Perdón, y meto algo más que, como que yo también, viste, me preguntaba esto, como, bueno, nunca escribí enojada, como nunca me permití, no me permito mucho ir a lugares y mostrarme, viste, enojada. Y digo, ¿por qué radico ciertos sentimientos de mi vida que tal vez son remotores para otras cosas? Por ejemplo, la idea del miedo, que bueno, vengo también como trabajando mucho en relación a eso, pensando como una frase que me llama mucho, que es la idea de mi mejor miedo, ¿no? Como que los miedos también son muy identitarios, y en las infancias, digo, tenés miedo de caerte a un edificio, entonces no te subís a la baranda. Digo, también tiene que ver con la supervivencia y con un montón de otras cuestiones, ¿no? Los miedos nos han permitido muchas veces llegar hasta acá, y tienen que ver con, no el miedo paralizante, pero sí el miedo como constructor de otras facetas propias. Yo tuve un montón de miedo de infancia, como y sin duda me recontrasirvieron para meterme en los libros miles de horas, para escribir, para configurar la persona que hoy soy. Entonces, creo que es re importante como esto, ir abriendo una cosa que para mí Elsa estaba totalmente liberada y libre. Digo, habrá que ver cómo habrá sido su cocina, pero uno agarra sus textos, y aparece como todo esto desplegado, casi como estás contando de tu hijo. Como mi hijo también, tenemos hijos de la misma edad, como que el otro día también estaba mi abuela, que tiene 93 años, y él empezó, o sea, estaba la bisabuela, la abuela, y empezó él a decirle a mi bisabuela, vos te vas a morir primero, después te vas a morir vos, después te vas a morir vos, después... Claro, cuando llegó que venía la hermana, que es más chica que él, dijo... Y dejó de hablar. Hizo como, mejor me cayó, porque como que ahí sí se sintió interpelado, pero sí, es lo que vos decís, como hay un campo mucho más permitido. Eso. Yo quiero preguntar algo, a ver si me sale. Un poco esta idea de estoy furiosa pero ¿cómo voy a estar furiosa en una charla de infanto juvenil? ¿Cómo voy a estar en una jornada de Ilan Kifki? O sea, si lo atribuís a cierta asepsia que se espera de las escritoras, los escritores infantiles. Con una amiga mía, colega, tenemos como medio el chiste que dice, ¿no estás cansada de ser tan simpática? Como, bueno, nosotros la verdad es que visitamos un montón de escuelas, estamos todo el tiempo con niños. Yo soy simpática con los niños, o sea, no soy un Grinch. O sea, me sale naturalmente y la paso bien. Pero es verdad que hay una cosa que, ¿no? Como algo que se espera de hecho, sabemos que existen un montón de autores que son divertidísimos, graciosos, y después los ves y te encontrás en una charla y le tenés miedo. O autoras que yo admiro y amo, pero no me animo ni a saludarlas en un brindis. Y sin embargo, escribiendo son graciosísimas. Pero pensaba un poco en esto, ¿no? Como en... si te hubiera pasado lo mismo, si esta fuera una mesa de poesía no infantil, digamos, si te lo hubieras preguntado o no. Y yo tengo otra pregunta más, ya que estoy muy periodista. Me acordé mientras te escuchaba cuando vos hablabas y decías, a mí Elsa me habilitó el enojo. Me acordé de otra mesa que compartimos hace un montón en Sunchales y vos traías una novela de Silvia Schuher, que también te había habilitado otras cosas en tu infancia, ¿no? Creo que era Historia de un primer fin de semana. Y entonces pensaba también que... y vos también decías una cosa que era re linda recién, que decía, no es una mamá, no es una maestra, es una escritora mujer, igual que María Elena, bueno, en el caso de ella justo sin hijos, ¿no? Y Elsa se pone, todo el tiempo ella trae este lugar de los sobrinijos, ¿no? Y te habla a vos como mi sobrinijo, entonces no es una mamá, es otra cosa. Y pensaba, ¿qué te pasa a vos? Que también sé que tenés que te importa mucho el feminismo, ¿no? Como, ¿qué te pasa a vos cuando te imaginas que podés generar en otras niñas lectoras, ¿no? De lo que te pasó a vos en tu infancia o en tu adolescencia, digamos, con estas autoras
¿Qué búsqueda tenés? ¿Qué te interesa? O si no te lo pensás, no sé, si te lo preguntás, digo, porque me acordé mucho justo del otro ejemplo de Silvia también. Sí, la primera pregunta creo que primero es como una crítica o un pensamiento que hago hacia mí misma. ¿Por qué tengo que ser todo el tiempo agradable? En general. Y hay una cuestión también mucho de la sonrisa. Que vos entrás a un lugar, como mujer lo veo constantemente, y sonreís. Los varones entran y no sonríen necesariamente. Y me pasó muchas veces de, si estoy seria, que vengan y te preguntan, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás enojada? No, estoy seria. Es como un estado de ánimo en el que podés estar y no implica que te odie, aunque por ahí te odio. No implica que me caigas mal. O sea, hay algo hay gente que se pone muy nerviosa si no le estás haciendo una demostración, como si no le estás haciendo una especie de monería de festejo hacia su persona, como es como un ritual que las mujeres seguimos haciendo todavía, en relación sobre todo a hombres con poder. O sea, me pasó el otro día, me empiezo a quemar gente, no, pero de darme cuenta que otra vez tenía que montar el agasajo y el ritual para que un hombre hiciera su trabajo correctamente. Como estábamos yo y una artista que hizo la tapa de la novela que voy a publicar, y venía una persona que tenía que, bueno, hacer un trabajo específico con la obra. Y a las puteadas esa persona, porque claro, varón, ¿qué le importa? Sonreír. A las puteadas. Y en un momento me di cuenta que no estaba haciendo las cosas bien y tuve que montar el minita, que por supuesto que lo sé desplegar, pero no tengo más ganas de desplegarlo, ya sabemos todo cómo se hace y qué efecto concreto tiene. Lo han usado nuestras madres y abuelas ¿cuánto tiempo? ¿No? La de misela en apuros. Pero una no tiene más ganas de hacerlo. Entonces digo, en principio, como que es más hacia mí misma, más allá de las jornadas, pero después sí, es la Biblioteca Nacional, no es un centro de cooperativo, que tendría otra lógica, no digo ni mayor valor ni menor, simplemente otra lógica. Y también es literatura infanto-juvenil, que tiene sus propias, como no está encuadrado en cierta cuestión en relación a las infancias, ¿no? Este lugar de pulcritud, ¿no? de bonanza, de alegría, de una cosa bella que hay que cuidar, cuando todos ya sabemos que lo que son las infancias, lo que son las niñas y los niños, no solo por la desprotección tremenda en la que se encuentran, son el séptimo, como, hola Juli, digo, muchas veces no vamos a los números y decimos, ¿cómo puede ser que estemos acá y no estemos en la calle con más del 50% de niñas y niñas pobres en Argentina? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Cómo puede ser que continúe el abuso sexual infantil y no tengamos un pañuelo? Pues yo tengo acá el pañuelo verde, pero la verdad es que se logró el aborto legal, seguro y gratuito, pero no tenemos un pañuelo para el abuso sexual infantil. Estas son jornadas sobre infancia. Hay niños y niñas que hoy son adultos desaparecidos, expropiados en dictadura, que no están con sus familias. Y esto es una mesa sobre infancias en la Biblioteca Nacional. Entonces, digo, también me pregunto todas esas cuestiones. Y en relación a lo que mi obra pueda llegar a ser en otras personas, en niños o en niñas, no sé, no me lo pregunto tanto, pero por ahí sí me ha pasado de estar en escuelas, y sobre todo con diversidad y género en la escuela, y a partir de haber estado dando una charla o un taller, que después hubiera denuncias de chicas contando que estaban siendo abusadas por abuelos, tíos, padrastros, padres, en ese orden, hermanos, y eso sí fue realmente siempre como me resulta muy fuerte. Bueno, sigo yo. Ay, me había olvidado. Estaba ahí en entrevistadora. Bueno, voy a leer yo también. Primero dije que no, pero después sí. Por suerte. Me lo anoté. Bueno, lo llamé a esto, que no sé qué es, hacer cosas con palabras. Esto ya lo conté varias veces, pero vuelvo siempre a la escena porque fue y sigue siendo un momento clave,
un momento que también necesito recordarme a mí misma cada tanto. Yo fui una niña lectora de Bornemann, de todos sus libros que amé y que me intercambiaba con algunas compañeras del grado, pero muy especialmente de Socorro. Y pensaba cuando las escuchaba antes a Lucía, a Julia, todas, o sea, no puede ser casualidad. O sea, que tantas niñas que hayamos sido muy tocadas por Socorro, después nos hayamos dedicado a esto. O sea, algo había ahí. Lo que me pasó con Socorro fue un asunto totalmente distinto, un antes y un después. Me pasaron unas cosas que nunca había vivido y elijo la palabra cosas porque solo así lo podía describir en ese momento y aún me pasa. En primer lugar, era un cuento de libros de terror para chicos, pero de terror, terror. Yo miraba películas con mi papá de terror, Hellraiser, El Pacto, bueno, Freddy, Pesadilla, Chucky también. No tengo claro si es que me gustaba de verdad el género, ahora no puedo mirar ninguna, o si me gustaba compartir ese momento con mi papá, que era una cosa solo nuestra, que dejaba fuera a mi hermanito y a mi mamá. Pero yo miraba películas, pero esas películas no estaban hechas para chicos, era algo donde yo entraba como un mundo de adultos. También había intentado leer a Poe y algo me funcionó, pero otro algo no. Y después llegó Socorro, que sí, que funcionaba para todos, por todos lados. Era para mí, para mis amigos, pero era terror. No traía el alivio que había, ¿no? Que en otros libros para chicos, que sí, bueno, que eran de monstruos, pero siempre había como una cosa medio paródica o de risa, ¿no? Como de, bueno, asustate, pero al final está todo bien. Y con Socorro pasaban otras cosas. Llegaba a fondo. Y estaba hecho, yo me daba cuenta que estaba hecho de un modo especialmente hecho para nosotros, con un tono justo. O sea, no solo eran unos cuentos muy espectaculares, sino que estaban contados de una forma donde yo ya siendo una niña de 10, 11 años, 9 quizás, me daba cuenta que había un trabajo, una orfebrería, creo que vos antes usaste la palabra orfebrería, te la robo, de Elsa, para hablarnos a nosotros, para hablarnos a niños. Había un tono justo, había un universo y unos diálogos que podíamos reconocer e imaginar. Entonces yo creo que, por ejemplo, en Manos, que tiene ese prólogo que cuando lo vuelvo a leer me doy cuenta que me lo sabía de memoria, ese montones de veces y a mi pedido, mi inolvidable tío Tomás me contó esta historia de miedo, y después ahí aparece lo de los sobrinijos, que esto Elsa lo tiene mucho, ¿no? Como que nos hablaba y ahí nos sentíamos convocados, invitados, y dice, bueno, y ahora te lo cuento a vos, como si vos me lo pidieras, como si fueras mi propio sobrinijo y me pidieras, dale, contame una historia de miedo. Esa puesta en valor del destinatario, decir yo soy una escritora y te tomo en serio y te voy a contar algo que te vas a cagar en las patas porque era lo que pasaba, pero sé que sos un niño, una niña y voy a buscar cómo hacerlo, cómo hacer que te llegue, cómo estos personajes lo vas a poder reconocer, cómo estas tres nenas que están acá, o esta abuela, o este departamento, o la situación de que entre un niño nuevo a la escuela, eran como lugares de donde asirse, estaban pensados especialmente, y eso yo ya de chica me daba cuenta. Digo que me pasaron cosas, y no puedo, la verdad no puedo decir, estaba allá, estaba acá, esto no me lo acuerdo, pero sí me acuerdo lo que me pasaba por el cuerpo cuando yo leía estos cuentos. Sí, hilando muy, muy fino, creo que puedo asegurar que estaba leyendo La Casa Viva, me acuerdo de las huellas en la arena, y de sentir el pecho oprimido, sentir como el aliento en la nuca, ¿no? Hasta el olor a mar. Y lo que me acuerdo, y esto no me lo quiero olvidar nunca, es que yo pensé, todo esto, todas estas cosas que me pasan, esta mujer me lo está haciendo con palabras, como una pregunta y como un descubrimiento. Me quiero guardar para siempre esa sorpresa de las cosas que se pueden hacer con palabras, porque para mí eso fue una llave. La llave para mí como lectora, y más adelante como escritora, y no fue mucho más adelante porque yo escribo desde muy chiquita gracias a una maestra que apareció por la misma época de Elsa Bornemann, pero ahora que soy grande y escribir no es solo un modo de expresarme, sino también un oficio, intento siempre recuperar en todo lo que hago ese efecto que ese libro produjo en mí. Yo no escribo terror, escribí un solo cuento y tengo otro en la cabeza, pero no lo escribo porque me da miedo, pero sí
trato de volver a ese efecto y pensaba en una pregunta que con la que nos cruzamos mucho quienes escribimos, y Mariana también decía algo de eso, de que es si imaginamos un lector o una lectora en particular, ¿no? En el proceso, si estamos viendo a quién escribimos o a quién le estamos escribiendo. Y me parece que a los que escribimos para niños y jóvenes nos lo preguntan más, como que hay una interrogación más específica que también tiene que ver con las edades, algo vos, Marial, lo decías, en un año un niño cambia mucho, y no sé nunca qué responder de esto, no lo voy a responder hoy tampoco, no sé para qué me lo autopregunto, pero sí lo que yo siempre trato, y creo que eso nace de cuando leía Socorro, es que yo sentía que ahí había una escritura honesta, como lo que decía antes, un laburo muy fino para que eso que nos estaba contando a nosotros como niños nos llegara, y que había una búsqueda trabajosa que no daba igual y a la vez no nos subestimaba, porque llegaba hasta el final, porque decía, te voy a asustar porque eso te vendí, porque estos son cuentos de terror y te vas a asustar y la vas a pasar mal y te vas a levantar a la noche y no vas a querer ir por el pasillo, pero a la vez sos un niño y no te voy a hacer mierda ni te voy a destrozar contra la pared. O sea, había un cuidado en que nosotros sigamos entendiendo que eso era una ficción. A mí me interesa en todo proceso tener una búsqueda honesta. Sí creo que hay especificidades cuando se escribe para distintos públicos y eso lleva a trabajo. Yo escribo para chicos muy chiquitos, escribo para adolescentes, escribí para adultos. Tengo la suerte de trabajar con niños y adolescentes y con libros, entonces tengo a veces muy a mano todo eso. Puedo descubrir qué da risa, qué da susto, qué funciona, cuando dice, esto rima y les gusta, o qué cosas no creen, ¿no? A mí me interesa mucho la honestidad. Siempre mi mayor temor, sobre todo cuando uno escribe en juvenil, es ser la señora de 44 años que quiere hablar como un pibe, ¿no? Eso me cuido mucho de eso, y cuando me doy cuenta que no está yendo, de hecho ahora estoy en un momento particular que tengo un hijo adolescente y se parece mucho a personajes de libros míos, se parece a cosas que yo querría escribir y no lo hago ahora, me corro un costado, este es su momento, ¿no? Como que ahora me toca estar en otro lado. Yo no pienso en un lector, una lectora puntual, no le pongo cara, no me lo imagino de antemano, y tampoco tengo claro qué es lo que quiero que ocurra al leer. Por eso fue feo que te lo haya preguntado, porque a mí no me gusta que me lo pregunten, pero me doy cuenta ahora que sonó así y no como yo quería. Lo que me interesa a mí es crear una conversación. A veces no es una conversación que se dé, de hecho, porque cuando uno larga un libro ya está, no es más de uno, no sabes lo que pasa, no te encontrás con esos lectores. Muchas otras veces sí, los que trabajamos con libros para chicos, sobre todo los que se comercializan y que circulan por las escuelas, pasamos mucho tiempo visitando escuelas. Y entonces ahí yo tengo una charla, un diálogo directo con las y los lectores, y a mí esa conversación me interesa mucho no cerrar prolijito, no sobreexplicar, que eso es algo de las cosas que me maravillan de Socorro, que haya de dónde identificarse, ¿no? No siempre, no identificación en el sentido de sí, eso me pasó a mí, este soy yo, que a veces pasa y a veces no, y es difícil también generar identificación con todos los lectores, sería absurdo, pero sí que se puedan creer el cuento, ¿no? Que ese personaje que yo dibujé lo puedas reconocer, te lo puedas imaginar en tu universo o en otro, ¿no? Que puedas tener de dónde agarrarte. Y que incluso le puedan discutir a mis personajes. A mí me pasa un montón eso, que voy a unas escuelas, ¿no? Y están así con cara de cuyo. Me encanta eso. Enojadísimos. ¿Vas a hacer la segunda parte? No. ¿Cómo lo dejas así? ¿Con quién termina Lucho? ¿Con quién? ¿Con Damián o con el otro? ¿Cómo lo vas a dejar así? ¿Qué querías decir acá? ¿Qué le pasaba a ella? A mí me encanta. O sea, sí, pero... Ahora lo legítimo de entrada, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿cuántos están enojados con el final de Como una película en pausa? Pero incluso con los chicos chiquitos, digamos, yo tengo una serie que se llama Los Superminis, que los niños son personajes, son superhéroes,
Y a veces te preguntan, ¿pero son superhéroes de verdad o están jugando? ¿El villano es un villano o no? Y yo a la vez visito muchas escuelas por esos libros, por suerte, que son mis personajes más amados del mundo, y a la vez nunca lo respondo eso, porque no puedo dar una respuesta a eso, no puedo decir sí, están jugando, porque a veces vas con un primer grado y dicen, ¿cómo que están jugando? Vas a un quinto, cuarto y dicen, yo cuando era chico pensaba que era verdad, pero ahora me doy cuenta que están jugando. Y yo no puedo romper eso, pero hay algo en mi escritura que me importa, o sea, que es generar eso justamente. Entonces no voy a romper mi propio truco, ¿no? Digamos, no voy a ir a dar una respuesta donde yo quise plantear preguntas. Bueno, decía eso, que incluso, que me gusta que incluso le discutan a mis personajes. Las historias que yo cuento muchas veces, casi siempre son chiquitas, son recortes, son instantes, y mi búsqueda tiene que ver con creerme siempre lo que cuento. Que algo me pase en el momento de la escritura, puede ser risa, bronca, entrar en conflicto con un personaje, no aguantarlo más, emocionarme, lo que sea, pero que me pase por algún lado, ¿no? Este asunto de hacer cosas con palabras otra vez. Y si no pasa en el proceso, no me resulta una escritura honesta y no me lo creo y no funciona. Decía que me interesa una conversación, una pregunta o varias, y son bueno, esto ya lo dije, y en realidad de una manera extraña realmente casi nunca las respondo, ni siquiera sé las respuestas. Escucho, me cuentan ellos y ellas qué creen, qué discutieron, qué imaginan. Siempre se abre a más preguntas, a otros textos, a nuevas historias. Quizás esto venga de mi lugar de tallerista, que hablábamos ayer de cuánto de la docencia entra en juego, pero para mí mucho, pero a mí eso es lo que más me gusta. Escribilo vos, seguilo vos, esta es tu historia, esa creo que es mi búsqueda, hacé ahora vos tus cosas con estas palabras. Bueno, Gracias. Voy a comentar cómo seguimos porque estamos cortitas de tiempo. Voy a lanzar una pregunta a Melina, que es la que hablábamos ayer, que tiene que ver con, bueno, Melina, como comenté en la presentación, creó y coordina un espacio que se llama Rato Libro, en donde da talleres para niñez, adolescentes y adultos también. Pero me interesa particularmente lo que quieras comentar, poner de relieve en este momento sobre el trabajo en los talleres con adolescentes en particular, que me parece que también como ciertas cosas que a veces como que faltan o no están tan puestas de relieve. Por ahí cuando hablamos de literatura infantil y juvenil, nos quedamos en infantil y nos olvidamos de la segunda parte, así que me interesa rescatar como el laburo que haces con adolescentes. Y después abrimos el mic para poquitas preguntas porque tenemos unas lecturas homenaje a Bornemann inmediatamente. Gracias. Es curioso lo que pasa con adolescentes, porque yo son los grupos de adolescentes en este momento, mi taller lo tengo hace 10 años, 12, pero en estos últimos años, y creo que desde la pandemia lo puedo ver más, hay mucha demanda de talleres para adolescentes. O sea, yo los tengo explotados los grupos y todas las semanas recibo consultas. En un momento 2 chicas que empezaban la facultad, se bajaron, no sé qué, tengo 2 vacantes, se llenó enseguida. ¿De qué edades aprox? Desde los 13 hasta los 20, claro. 21, en grupos distintos, ¿no? Entonces, me parece algo a atender. No tengo respuestas, como siempre, pero digo, algo está pasando con adolescencia y escritura y con una búsqueda, ¿no? En pandemia, con un grupo de alumnas mías que nos veíamos por Zoom y ellas me decían, yo me quiero morir. O sea, yo en un momento decía, chicas, las noto un poco desanimadas. Me quiero morir, decían, Meli, yo me quiero. O sea, esto, bueno, sacamos un libro, hicieron una publicación, la mandamos por imprenta, hicimos todo eso, que fue como lo que las mantuvo en. Acá pasan unas como cosas. Algo de participar, eso que hablábamos es ya, refugio, escritura. Hay algo que pasa en los talleres que para mí es muy único, que es escribir con otros, leer con otros. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo. No,
o sea, en los talleres en los que hay consignas y te proponen escribir ese espacio, o cuando vos vas a corregir yo fui con acá está justo Julián López, que me acompañó en el proceso de corregir una novela, y no es lo mismo, o sea, tener un otro ahí. Si bien nosotros nos pasamos entre colegas, entre amigos, me lees, qué sé yo, no es lo mismo el taller. Y otra cosa que quería decir en relación a los adolescentes y los talleres, o mi taller, por ejemplo, a mí me pasa algo súper curioso, que es que mis adolescentes, digamos, no leen lo mismo que leo yo, ni siquiera leen lo mismo que yo propongo. Ellas leen sagas, leen fantasy, visitan como otros universos, son hiperlectoras, ¿viste? Cuando se discute si existe la literatura juvenil o no. Nada, anda a cualquier mesa de cualquier librería y fíjate lo que pasa, ¿no? O en la feria del libro. Son hiperlectores, leen más que cualquier adulto. Estoy hablando de chicos de taller literario o de ¿no? Como no. Los libros tienen que llegar para que los pibes puedan leer. No puedo generalizar en todos los adolescentes, todas las escuelas secundarias. Ojalá hubiera libros y se pudieran acercar. Pero... Y a la vez no funciona. Ellas leen sus cosas y cuando yo en mis clases les propongo otras, porque a veces me traen, qué sé yo, me leí los Juegos del Hambre, me encantaron, pero... Y funciona igual, o sea, porque en ese espacio nosotras vamos a probar, cómo nos encontramos en la palabra, ¿no? Más allá de que leamos distintas cosas. Yo, por ejemplo, soy una escritora y una dedicada a la literatura infantil y tengo taller y no leí Harry Potter. O sea, sé que es impecable, lo he empezado, digo, sí, entiendo, y tengo 40 alumnos fanáticos, que fue la llave, que fue lo que les abrió. A mí no me gusta el fantasy, me pasa eso, ¿no? Pero... y no necesitamos que nos guste lo mismo, por eso lo traigo como ejemplo. Digamos, nos gustan distintas cosas o a veces dicen, te va a gustar, igual funciona porque hay como un pacto, una ronda, una conversación que se arma en el espacio, ¿no? Del taller, que va más allá de los gustos individuales. Claro. Tengo una pregunta para hacerte, porque a mí muchas veces me preguntan amigos o amigas que me dicen, mi hijo adolescente quiere hacer un taller y qué sé yo, y yo siempre contesto que no haga taller, que lea. No, que no haga, que no vaya a ningún lado, que lea mal, que lea cualquier cosa, que agarre así, lea, no voy a nombrar ningún autor, pero... No, ahora viene la pregunta, no es un ataque, es una pregunta. ¿Cómo haces? Porque digo, este sería mi temor si yo diera taller para adolescentes, digamos, los que ya entran en la UNA, ya tienen 17, 18, terminaron el colegio. ¿Cómo haces para no, en esa enseñanza de taller o en esa dinámica que se da de apertura de conocimiento, no ponerte, digamos, desde un lugar de una enseñanza más formalista, más dogmática, como no cerrar a alguien que por ahí a los 13, 14 está en una explosión de... Esa es la pregunta. Es que para mí, por lo menos el taller que yo consigo, y sobre todo con niños y adolescentes, pero cuando lo hago con adultos lo hago igual, nunca cierra, al revés abre. Y pocas veces yo traigo conocimientos. Generalmente mi trabajo es buscar la consigna, digamos, la propuesta, la pregunta, la llave, la hipótesis que abra, ¿no? Y cada uno ahí hace su proceso, su búsqueda, digamos. Tengo chicos, chicas que escriben hiperdistinto, una viene de poesía, otra está haciendo una novela, otra no escribió nunca nada. Tengo, no sé, una que está estudiando medicina, y quizás hacemos la misma consigna, con la misma, o partimos de la misma lectura y salen 9 textos hiperdistintos. ¿Cómo puede ser? Yo entiendo lo que decís. Cuando yo estudiaba letras no escribí, por ejemplo. Todos los años que yo estudié letras no escribí nada. Tuve que volver al taller literario para volver a escribir. Que yo hacía taller literario en la adolescencia y tuve que volver de adulta para volver a escribir. Porque claro, el conocimiento a mí me cerró, no le pasa a todos, por suerte. Y bueno, ahora está la UNA, cuando yo era chica no. Pero para mí justamente la llave está en eso. Me pasa al revés cuando me consultan papás, porque él escribe bárbaro. Mi hijo escribe bárbaro, yo te voy a mandar, vas a ver cómo escribe, él escribe bárbaro, está escribiendo una novela, vas a ver que necesita más herramientas para pulir, no sé qué. Yo sé que no va a funcionar, ¿viste? Porque después vienen y no quieren, o sea, probar, quieren que los escuchen. Es el padre. Y de parte eso es el padre, ¿no? Digamos, pero
cuando, incluso si a veces me pasa, viste, que vienen pibes con esa misma búsqueda. Yo soy el que mejor escribe mi grado, ya gané todos los concursos, no sé qué. No tienen ganas de compartir con otros, tienen ganas de ganar todos los concursos. Y está buenísimo, sentate en casa, escribí, digo, yo no tengo ahí herramientas, yo no me voy a poner a editar ni a corregir a un pibe de 9 años. Sí le voy a decir, che, este personaje que dejaste acá era re divertido, o esto que estamos diciendo me parece que nos fuimos muy a la mierda, esto ya no se entiende, ¿no? Pero no voy a editar como editarías a un adulto, o como espero que me editen a mí. Es otra la búsqueda del taller. Y también es como tratar de conservar ese disfrute por escribir, que también muchas personas adultas que escriben pierden. Digo, hay mucha gente en la actualidad y con las redes sociales que sirven para muchas cosas, pero para otras son nefastas, como esta cosa de, por ejemplo, yo cuando escribo, ¿no? Un día escribo porque tengo tiempo tal, y estoy contenta porque escribo. Pero también se escucha y se ve mucho últimamente como esta cosa de quiero ser escritora, quiero ser poeta, ¿no? Que aparece como en una, no es decir quiero ganar un premio, ¿no? Pero que se escucha mucho como la legitimación digo, en personas adultas, ¿no? En niñes que quiero ser tal cosa cuando sea grande. Una legitimación y una cosa futura que tiene que ver con el mostrarse y que anula completamente el disfrute y el proceso de las cosas. Tenemos que cerrar la mesa. Les agradezco mucho por haber venido. Gracias a ustedes. Un aplauso, por favor. Como estamos con el tiempo medio justo, vamos a comenzar con las lecturas directamente. Sí. Bueno, vamos a hacer un homenaje, una lectura a Elsa Bornemann. Invitamos a Julián López, Gabriela Larralde, Tomás Downey y Florencia Codagnone a leer. Si fuera posible que cambien los vasos de la mesa, yo me voy a retirar. Gaby, el mío por lo menos estoy reapestada. Después, pero igual seguimos, porque yo me quedé... Sí, yo me quedé. Claro. Después seguimos... Yo me voy a dar taller. No, para niños, No, para adultas. bueno, después otro día. Che, mis hijos están muy